Continuamos nuestro análisis sobre las teorías del consumo y en este caso nos vamos a concentrar en la teoría de Fisher y la elección intertemporal. Y arrancamos por aquí por algo bien interesante y es que las siguientes dos teorías de Modigliani y de Friedman van a tener en cuenta los principios de Irving Fisher. En principio, aunque Irving Fisher no es que quiera darle solución al enigma keynesiano, su teoría va a ser base para las otras teorías. Y nuevamente, aunque no es que vaya a responder directamente, es posible hacer unas deducciones de esta teoría que respondan a la anomalía o que respondan al enigma keynesiano. Enigma keynesiano que recordemos es muy importante tenerlo siempre presente. En el corto plazo, la propensión media al consumo es decreciente, pero en el largo plazo, la propensión media al consumo es constante. Eso es un enigma y es, hombre, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Y, y cómo podríamos tener una ecuación matemática que responda a las dos, a las dos clases de propensión media al consumo, tanto la del corto plazo como la del largo plazo? Bueno, y Ben Fisher pues nos va a dar unas ideas para avanzar en la solución de este enigma y plantear una ecuación que nos permita ver esas dos temporalidades. Bueno, empecemos por aquí entonces. Nos dice la gente decide cuánto va a consumir y cuánto va a ahorrar. Considera tanto el presente como el futuro. Y qué interesante, ya empezamos a notar una diferencia muy importante con Keynes. Y es que recordemos que para Keynes el consumo depende del ingreso presente. O el consumo presente depende del ingreso presente, el consumo futuro depende del ingreso futuro. En otras palabras, no hay una elección intertemporal bajo la función de consumo keynesiana que vimos, pues vimos en la diapositiva anterior o en la grabación anterior. En este caso, para Fisher, ya hay una elección intertemporal porque la gente decide consumir ahora o consumir después, ahorrar ahora o no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí nos comenta que considera tanto el presente como el futuro. Cuanto más consuma hoy, menos podrá consumir mañana. Ante esta disyuntiva, debe pensar en la renta que espera recibir en el futuro y en el consumo de bienes en el futuro y en el consumo de bienes y servicios que confía en poder permitirse. El modelo de Fisher muestra las restricciones a las que están sometidos los consumidores, sus preferencias y la forma en que estas restricciones y preferencias determinan conjuntamente sus decisiones de consumo y de ahorro. Cuando la gente decide cuánto van a consumir hoy y cuánto van a ahorrar para el futuro, se enfrentan a una restricción una presupuestaria intertemporal. Y en este sentido, pues vamos a hacer el planteamiento de nuestro modelo. Vamos a considerar dos periodos, la juventud y la vejez, y también vamos a considerar que hay posibilidad de pedir préstamos o de prestar también dinero. Por lo tanto, sí, hay posibilidad de pedir préstamos. El consumo del periodo, de un periodo puede ser mayor o menor que la renta de ese periodo. Interesante, ¿no? O sea, es posible que las personas se endeuden hoy para consumir más hoy, solo que como tienen que pagar los intereses mañana, entonces su consumo en el futuro va a tener que ser menor al ingreso. La tasa de interés de los préstamos es la misma del ahorro, por simplicidad, vamos a considerarlo de esa manera. Y hablemos acerca entonces de la restricción presupuestaria intertemporal, precisamente por lo que leíamos hace un momento acá. En el primer periodo vamos a decir que las personas tienen la posibilidad de ahorro y cuando tienen la posibilidad de ahorro es porque pueden consumir menos, en este caso se supone que el ingreso, y es sub 1. Al ser positiva esa diferencia, entonces tendríamos un ahorro, ¿de acuerdo? En el segundo periodo, al ahorrar las personas en ese primer periodo, pues van a recibir unos ingresos en el segundo periodo y por lo tanto su consumo será
el ingreso del segundo periodo más el ahorro que hicieron del primer periodo más los intereses que ganaron por ese ahorro. Esta sería entonces la restricción y presupuestaria del segundo periodo. Como necesitamos hacer una restricción presupuestaria intertemporal porque el consumidor elige de forma intertemporal, entonces necesitamos una sola restricción, en este caso una restricción presupuestaria intertemporal. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, tomar esta S del primer periodo y la reemplazamos aquí en el segundo periodo. Noten lo que aquí está, C sub 2 igual a 1 más R por Y1 menos C1 más Y2 y operamos algebraicamente esta ecuación. Entonces despejamos hacia un lado de la igualdad, enviamos el consumo y hacia el otro lado de la igualdad enviamos el ingreso. Como ustedes podrán notar, aquí al final la tenemos. Y lo que nos dice es que el consumo del primer periodo más el consumo del segundo periodo descontado, o sea, descontado es el valor actual del segundo periodo, C sub 2, 1 sobre 1 más R, será igual al valor presente del ingreso. Valor presente porque es Y sub 1 más Y sub 2 descontado. El valor del consumo actual es igual al valor actual del ingreso. Cuando decimos valor actual es como pensemos en lo siguiente, es como si fuera el valor presente neto del consumo, será igual al valor presente neto del ingreso. Y esa es una elección intertemporal, precisamente porque la tasa de interés, ojo, 1 más R, es lo que está haciendo es lo que está haciendo respecto al consumo en el tiempo, se lo está trayendo en este caso a valor presente, lo está descontando. Gráficamente sería de esta manera. Noten ustedes acá que, por ejemplo, em, si nosotros aquí lo podríamos ver en esta C sub 2, por ejemplo, en el caso de C sub 2, o donde lo podemos ver mucho más fácil, permítanme, aquí en la segunda. Aquí en la segunda lo podemos ver mucho más fácil. Noten ustedes que si C sub 1 es 0, si C sub 1 es 0, esta parte sería 0. Entonces C sub 2 sería igual a 1 más R por Y1 más Y2. En la restricción intertemporal, nosotros tenemos en el eje Y C sub 2 y en el eje X C sub 1. Por lo tanto, cuando C sub 1 es 0, acabamos de decir, este sería el punto de corte. Mírenlo. Ahí estaría 1 más R por Y1 más C sub 2. En el caso de que C sub 2 fuera 0, aquí lo notaríamos, míralo, aquí en esta segunda, en esta tercera, lo notamos, si C sub 2 es 0, entonces esto se va y nos quedaría que C sub 1 es igual a Y sub 1 más Y sub 2 sobre 1 más R. Aquí estaría, ver, Y sub 1 más Y sub 2 sobre 1 más R. Ese sería el punto de corte. Unimos los dos puntos a través de una línea recta y tendríamos lo que conocemos como esa restricción presupuestaria del consumidor de manera intertemporal porque hay dos periodos de consumo, el C1 y el C2. Interesante aquí para tener en cuenta, noten que en este punto A, el consumo es igual al ingreso. Miren, si ubicamos en el eje X a C sub 1, entonces si C sub 1 es igual a Y sub 1, lo es en ese punto A. Y si C sub 2 es igual a Y sub 2, en ese punto A sería igual. O sea que no tendríamos ni ahorro ni créditos. Pero miren, si se consume más, por ejemplo, aquí en este caso, si este fuera el consumo, noten que entonces nos daría acá, ¿sí? Y en este caso, entonces, el consumo es superior al ingreso del primer periodo. Ahí estaríamos en una zona de préstamos. Mientras que si se consume menos, acá, mírenlo, entonces aquí el consumo del primer periodo sería menor que el ingreso. Por lo tanto, ahí habría ahorro, ¿ya? Que también se traduciría en un consumo mayor del segundo periodo. Miren, consumiría más del segundo periodo. Por el contrario, si hay préstamos del primer periodo, pues consumiría en el segundo periodo menos de lo que sería el ingreso de ese segundo periodo. Bueno, ya tenemos planteada la restricción. Ahora hablemos de las preferencias. En cuanto a las preferencias del consumidor, las vamos a suponer de este estilo. Son las preferencias tipo Cobb-Douglas, en donde cada uno de estos puntos Y, X y W serían
puntos que son indiferentes, ¿de acuerdo? O sea, en W, entonces tenemos que, esta pareja C sub 1, C sub 2 será indiferente a X, a otro C sub 1 y otro C sub 2. Sencillo. Ah, de donde a medida que se alejen del origen es porque el consumidor tiene una mayor utilidad y entonces las preferencias van a ser superiores, ¿no? O las curvas de indiferencia van a ser superiores. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo que acabamos de decir, esa restricción intertemporal o esa restricción presupuestaria y estas curvas de indiferencia, ya podemos solucionar el problema del consumidor, que es la elección óptima. Y la elección óptima en este caso, bueno, de forma gráfica la anotamos en el punto O. En el punto O es donde la recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia, ¿de acuerdo? Y al ser tangente, entonces vamos a encontrar la solución al consumidor. O sea, ¿dónde optimiza? Pues él va a optimizar en donde sean tangentes las dos rectas. Y la tangencia de las dos rectas, o perdón, de las dos curvas, la tangencia de las dos curvas es en una, la pendiente, o sea, 1 más R. Miren lo que aquí estaría. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Es 1 más R, aquí está. Y la pendiente de la curva de indiferencia, que es esta, es la relación marginal de sustitución de los dos periodos. O sea que allí es donde el consumidor soluciona su problema de optimización. Y vamos a hacerlo con este ejercicio, dada la siguiente función de utilidad, una función de utilidad de este estilo, ¿cierto? U C sub 1 más U C sub 2, una función de utilidad que se compone por el consumo de los dos periodos, pero es separable. Encontrar la relación donde optimiza el consumidor. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces voy a traerme la función y lo que queremos hacer aquí nosotros es maximizar esa función de utilidad sujeta a ver aquí, sujeta a la restricción presupuestaria. Eso es un ejercicio de microeconomía, ¿ok? Entonces, teniendo este problema, este planteamiento, vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. Vamos a plantear el lagrangiano. Lo voy a plantear de esta forma. L igual a la función de utilidad, que sería esta, más el lambda, el multiplicador. Entonces vamos a buscar nuestro lambda por acá. Ah, creo que no está aquí. No lo veo así de forma inmediata, entonces lo vamos a buscar en letras griegas. Acá está lambda multiplicado por la restricción presupuestaria. Entonces, en este caso sería el ingreso menos estas componentes del consumo. Aquí menos y este también sería un menos. ¿Listo? Luego entonces lo que hacemos es aplicar las derivadas. Como son dos variables, C1, C2, entonces hacemos la derivada parcial. Y esta sí la tengo por acá, derivada parcial del lagrangiano respecto a la derivada parcial. Empecemos con C sub 1. Entonces C sub 1 será este igual a derivada parcial del lagrangiano con respecto a C sub 1. Entonces nosotros tendríamos primero la derivada de esta función. Listo. Entonces aquí coloquémosle la palomita ahí arriba, derivada de u con respecto a C sub 1. Y luego entonces nosotros tenemos que aquí sería este lambda multiplicado por la derivada aquí con respecto a C sub 1, que es que menos 1. O sea que aquí realmente quedaría menos lambda. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Estamos yendo en dirección del gradiente, entonces es igual a 0.
Ahora, la derivada con respecto a C sub 2, o ¿qué pasó acá? Respecto a C sub 2, entonces la derivada de la función con respecto a C sub 2, ¿ya? Esta parte, por ser una sumatoria, entonces ahora es la derivada de esta función con respecto a C sub 2, menos lambda, bueno, el menos es por este menos, ¿de acuerdo? Menos por más daría menos lambda, pero aquí nos daría 1 sobre 1 más r, ¿ya? O sea que realmente quedaría algo así. Y eso sería igual a 0. Bueno, de aquí entonces lo que podemos hacer es despejar lambda en ambas ecuaciones. Por ejemplo, entonces acá de la ecuación, vamos a hacerlo bien ordenadito, ecuación 1. Bueno, solo vamos a enumerarlo 1. Y en este caso va a ser la 2. Entonces, aquí de la ecuación 1 y 2, enviamos a la derecha eh, los, eh, bueno, puede ser sumandos o los factores que acompañan lambda, pongámoslo así. Acompañan lambda, incluido el lambda también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá de la ecuación 1, entonces si lo enviamos todo a la derecha, nos quedaría aquí así. Ok. Y de la ecuación 2, entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Ahora, entonces lo que hacemos es dividir, vamos a ponerlo aquí en orden, 3 y 4. 3 y 4, una forma matemática rápido de hacerlo. Dividimos 3, ecuación 3 en 4. ¿Listo? Es decir, lo que cogemos es esto dividido esto. Y esta será igual entonces a lambda dividida esta expresión. ¿Ya? Entonces de aquí, como lambda está multiplicando este 1 realmente, entonces se van a simplificar. Este lambda se va a simplificar con este lambda. Por lo tanto, al final nos va a quedar nos va a quedar 1 más r. ¿Ya? Ahora, esta expresión que ustedes ven acá, ¿qué es? Esa expresión es precisamente la RMS. O sea, esa es la relación marginal de sustitución. ¿Ya? Y esa relación marginal de sustitución pues, viene a ser igual a 1 más r. De tal forma que hemos demostrado de forma general, que efectivamente donde se maximiza o donde se optimiza, porque es lo que hemos hecho acá, ¿de acuerdo? Hemos hecho el proceso de optimización del consumidor para 2 periodos, es donde la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, es igual a la pendiente de la recta presupuestaria, es decir, a 1 más r. Continuando con la teoría del consumo de Fisher, vamos a ver ahora un tema muy interesante de estática comparativa y es los efectos que tienen sobre el consumo cuando hay variaciones en la renta. En este caso, como podrán notar, un incremento en la renta lo que hace es desplazar la recta presupuestaria hacia afuera, permitiendo que el conjunto presupuestario se amplíe. Al ampliar el conjunto presupuestario, es posible que el consumidor pueda elegir una curva de indiferencia superior. En este caso, pasar de IC1 a IC2. Como notarán en el
punto tangente, pues vuelve y maximiza. Allí en este punto tangente, lo que se nota es que hay un mayor consumo, tanto del periodo número uno como del periodo número 2. Y observen que no estamos nosotros diciendo si el ingreso, si el incremento de la renta fue en el periodo uno o en el periodo 2. Ya, no, sencillamente se da un incremento en la renta. Puede ser en, en cualquiera de los dos periodos o puede ser en ambos también. Lo importante allí es que un aumento de la renta finalmente lo que lleva es a que haya un incremento en el consumo de ambos periodos. Por supuesto, suponiendo que el consumo en ambos periodos sean bienes normales, es decir, cuando el ingreso sube, el consumo también sube. Independientemente de que el aumento de la renta se produzca en el primer periodo o en el segundo, el consumidor la reparte entre los dos periodos. Y de acá ya empezamos a tener una conclusión supremamente importante para la macroeconomía. Y es que el consumidor suaviza su consumo a lo largo del tiempo. Como el consumidor puede pedir y conceder préstamos entre los periodos, el momento en que aumente la renta es irrelevante para determinar la cantidad que consuma hoy. Esta conclusión es muy distinta a la de Keynes. El consumo actual de una persona depende en gran medida de su renta actual. En la de Fisher, el consumo actual depende del ingreso intertemporal, sea actual o futuro, o sea, de un ingreso a través del tiempo. Según el modelo de Fisher, el consumo se basa en los recursos que el consumidor espera tener a lo largo de su vida. Y por supuesto, nuevamente se repite la conclusión. El consumidor suaviza su consumo a lo largo del tiempo. Ahora, miremos el otro impacto sobre el consumo y está relacionado con la variación en los tipos de interés. Recordemos que en términos generales, uno puede tener, cuando tiene recta presupuestaria y tiene un problema de optimización con base también en las preferencias, uno puede tener el impacto de la renta de manera directa, como lo acabamos de ver, pero también un impacto a través de los precios, ¿sí? Y cuando los precios varían, a su vez se dan dos efectos, el efecto renta y el efecto sustitución. En este caso, como la pendiente de la recta presupuestaria intertemporal es 1 más R, en donde R es la tasa de interés, entonces esta vendría a ser como ese precio, ¿de acuerdo? Ese precio, de tal forma que lo que nos va a interesar ahora entonces es qué tanto varía el consumo o cómo, más bien, cómo varía, no qué tanto, sino cómo varía el consumo cuando hay una variación en los tipos de interés. Muy bien, en este caso pues va a depender de el tipo de consumidor, si es un prestamista o si es un prestatario. Vamos a hacer los dos casos en términos generales. Entonces, en el caso de un prestamista, el efecto renta nos dice, al aumentar la tasa de interés, el individuo tendrá un incremento del ingreso intertemporal. Miren que estamos viendo el caso de un consumidor que es prestamista, es decir, un consumidor que ahorra en el primer periodo y presta dinero. O sea, lo presta a otro individuo, por ejemplo, ¿sí? O al sistema financiero, como sea. O sea, tiene un ahorro y a través de ese ahorro genera unos ingresos que son los intereses. Entonces, en ese caso, al aumentar la tasa de interés, pues ese individuo a través de ese ahorro va a tener un incremento del ingreso intertemporal. De manera que podrá aumentar el consumo en ambos periodos, o al menos no disminuir ninguno de ellos. Es decir, puede mantener igual el consumo del periodo número uno, pero definitivamente aumentará el consumo del periodo número dos. Ese será el efecto renta para un consumidor que es prestamista. También tenemos el efecto sustitución y en este caso nos dice, al aumentar la tasa de interés, será preferible consumir más en el periodo 2 y disminuir el consumo del periodo número uno. Es decir, cuando sube la tasa de interés en el periodo actual, lo que se generan son incentivos para ahorrar en este momento. Al ahorrar de manera eh, contemporánea, lo que va a hacer es que el consumo del periodo número uno disminuya y el consumo del periodo número 2 suba cuando aumenta la tasa de interés.
Muy bien, y aquí tenemos entonces las gráficas y la idea en este caso es poderles enseñar cómo calcular el efecto renta y el efecto sustitución. Entonces va a ser, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a, bueno, primero, antes de hacerlo como tal, entonces vamos a hacer una lectura más bien de la gráfica primero. Tenemos una recta presupuestaria inicial, en este caso, observen ustedes, esta sería la línea de color negra que hay acá, y una curva de indiferencia que sería esta IC sub 1, ¿de acuerdo? Dada esas dos curvas, la curva de la recta presupuestaria y la curva de la curva de de indiferencia, entonces el consumidor maximiza en el punto A. ¿De acuerdo? En A, noten ustedes que en A, dado que el ingreso del primer periodo es superior al consumo, ahí ahorra. ¿Listo? Aquí el individuo está ahorrando y por lo tanto sabemos que es un individuo que al ahorrar pues se convierte en prestamista del sistema. Muy bien, lo que esperaría entonces uno es que en el segundo periodo el consumo sea superior al ingreso y es lo que efectivamente se nota, el consumo es superior al, al ingreso. Ok, ah, entonces tenemos que partimos del punto A, ¿de acuerdo? Y en el punto del punto A, pues vamos a pasar a otro punto porque vamos a suponer que hay una subida del tipo de interés. Cuando hay una subida del tipo de interés real, entonces al estar variando la pendiente de la recta, recordemos que es 1 más R, sube R, entonces la recta se vuelve más inclinada, como ustedes pueden verlo acá. O sea, esta nueva restricción presupuestaria es la gris. ¿Listo? Y rota alrededor del punto Y1, Y1, Y2. ¿De acuerdo? Ahí está rotando alrededor de ese punto. Por supuesto, esto amplía el conjunto presupuestario por lo que leíamos ahora, al aumentar el tipo de interés, pues van a aumentar los recursos o la riqueza del individuo. Entonces el conjunto presupuestario va a subir o va a ser mayor, lo cual indica que el consumidor va a poder alcanzar una curva de indiferencia superior. En este caso sería IC sub 2. Es esta gris que está acá. Ok. Y por lo tanto, entonces se llega a un nuevo punto que sería el punto B. Y en este punto B, noten lo siguiente. En el punto B, el consumo del primer periodo cae. Miren, el consumo en el primer periodo para el punto A es este que está acá arriba, este acá arribita. Y el consumo para el periodo B, para el periodo 1, perdón, en el punto B es este que está acá, es menor. O sea que esta parte fue una reducción del consumo en el primer periodo por un aumento del consumo en el segundo periodo. Mírelo todo lo que sube. Y aquí está señalado con la flechita, vean. Aquí esta flechita cae el consumo del primer periodo y en esta flechita sube el consumo del segundo periodo. Ok. Y esto es debido a que ahora el consumo del segundo periodo es, en términos relativos, más económico que el consumo del primer periodo. O en otras palabras, el consumidor, cuando sube la tasa de interés, tiene más incentivos para ahorrar en el presente y por lo tanto disminuye el consumo del presente y poder consumir más en el futuro, es decir, C sub 2. Listo. Esa sería como la conclusión. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con los dos periodos cuando hay un incremento en la tasa de interés real para un prestamista, para un consumidor que es prestamista y que ahorra? Sin embargo, es interesante poder calcular lo que es el efecto renta y el efecto sustitución en este caso. ¿Qué será el efecto renta? Pues en principio que los dos consumos, C1 y C2, deberían de, en este caso, subir, ¿sí? Por el efecto renta, pero por el efecto sustitución cae el del periodo número 1 y sube el del periodo número 2. Bueno, eso es lo que quiero que veamos. Listo, entonces el cálculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar una línea auxiliar, esta de color rojo. La voy a ubicar sobre la recta presupuestaria final o nueva restricción presupuestaria. Y lo que voy a hacer es devolverla de manera paralela, paralela, hasta donde toque de manera tangente la, la restricción, la curva de indiferencia inicial.
¿Listo? Entonces, ahí está. Ahí la devolví ya de manera paralela. Es decir, como la idea es calcular, calcular los dos efectos, pues voy a tomar esa línea de guía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando ojo, estoy devolviendo de manera paralela la restricción presupuestaria, me interesa calcular exactamente el efecto renta, ¿sí? Es decir, no el cambio debido a la pendiente todavía, sino solamente el cambio debido a un desplazamiento paralelo de la recta presupuestaria. Bueno, en este caso, entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primero, el punto en donde son tangentes. Entonces, digamos que sea aquí en este punto, ¿de acuerdo? Que sea como en ese punto. Es tangente la nueva recta presupuestaria, bueno, no, la nueva no, la recta presupuestaria de ayuda, que es la de color rojo o auxiliar, y la curva de indiferencia inicial. ¿De acuerdo? En ese caso, entonces, voy a llamar este nuevo punto el punto C, por ejemplo. Digamos que sea el punto C. Y por lo tanto, la diferencia entre el punto C y si lo proyecto hacia abajo, que va a ser este, la diferencia entre C y B me va a dar el efecto, el efecto renta. Por lo tanto, por lo tanto, entonces tenemos que la diferencia entre B y C, ojo, B es este, ¿ya? Y C es este. Entonces, este incremento del consumo, este es debido al efecto renta, ¿ok? O sea que aquí el efecto renta podríamos llamarlo de la siguiente manera. El efecto renta será igual a, voy a ponerlo aquí en, en letricas, ¿cierto? Sería B menos C. B menos C. Y allí tendríamos para el consumo número uno, ¿de acuerdo? Para el consumo número uno sería el efecto renta. Y noten ustedes que es un efecto renta positivo, porque son bienes normales, ¿sí? Es positivo. Y en el caso del consumo número 2, lo mismo, vea, B menos C. Este sería C. ¿Listo? Este sería el efecto renta para el periodo número 2. Este de acá. Muy bien. Y es el efecto renta, recuerden, porque devolví de manera paralela la restricción presupuestaria. Y me utilicé pues una restricción presupuestaria auxiliar. Ahora, para calcular el efecto sustitución, este es debido a la pendiente. El efecto sustitución, entonces será igual S a, ojo, en este caso, antes de poner aquí el igual, en este caso lo que nos interesa es calcular la diferencia debida a la pendiente, ¿ok? Debido a la pendiente. Por lo tanto, para el consumo número uno, para el consumo del periodo número uno, entonces será igual a C menos a C menos A. Ese será el cálculo del efecto sustitución. ¿Por qué? Porque miren que aquí se nota el cambio de pendiente de la línea negra con la línea roja sobre la misma curva de indiferencia. Al haber ese cambio de pendiente, quiere decir que es el cambio en el consumo cuando cambia el precio. Debido, ojo, pero debido a una sustitución en la misma curva de indiferencia. ¿Ya? Noten aquí que el efecto sustitución para el periodo número uno, el consumo del periodo número uno será todo esto, vean. Será todo esto. ¿Listo? Que es C menos A. Y en este caso, en el consumo del periodo número 2, pues será esta parte. Será C menos A. Muy bien. C es menor que A para el consumo número 1, por lo tanto es negativo. El efecto total es la suma de los dos. Si sumamos los dos, nos da C con C se cancela y nos queda B menos A. B menos A. Lo cual quiere decir que
en el periodo número 1, pues finalmente el consumo cae y cae para el periodo número 1 porque el efecto sustitución es mayor al efecto renta. El efecto renta es positivo, pero el efecto sustitución es negativo. Por lo tanto, al sumar los dos, nos va a dar que hay una caída en el consumo del primer periodo. Y noten que en el segundo periodo el consumo pues sube porque el efecto sustitución es positivo y el efecto renta también es positivo. Y ahí tendríamos el efecto total que se nota aquí con la flechita de color negra. Perfecto, ahí ya tendríamos entonces el cálculo de los dos efectos y cómo respondería el consumo del periodo número 1 y del periodo número 2 ante variaciones en los precios, en este caso ante variaciones en el tipo de interés. Cuando el consumidor es un prestamista. En resumen, tenemos lo siguiente. En el caso de un prestamista, que el consumo del primer periodo sube, teniendo en cuenta el efecto ingreso, lo acabamos de ver, pero teniendo en cuenta el efecto sustitución cae, ¿cierto? Lo acabamos de ver. El efecto total depende. ¿De qué depende? De las preferencias o de la curva de utilidad, de la función de utilidad y de la elasticidad misma de elasticidad de ingreso e elasticidad precio de la demanda. O sea, depende de la forma de la función de utilidad. ¿Sí? Eso no lo tenemos acá, no tenemos cuál es la forma. Es más, hasta depende de la forma de las curvas de indiferencia. ¿Ya? En este caso, nos da que al final el efecto total cae porque el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso, pero podría subir, ¿ya? Podría subir. Depende. En el caso del segundo periodo, sí, definitivamente el efecto total es positivo. Miren ustedes acá, el efecto total es positivo porque el efecto renta es positivo y el efecto sustitución también es positivo. Bueno, en el caso de un prestatario, lo vamos a analizar de una forma mucho más rápida. Nos dice que el efecto renta, al aumentar la tasa de interés, el individuo tendrá una disminución del ingreso intertemporal. Y hay una disminución del ingreso intertemporal porque en este caso el individuo, él es el que está prestando para su consumo el dinero. O sea, él es el que va al banco o es el que acude a un gota a gota para prestar el dinero. ¿Sí? Este es el caso de un prestatario. De manera que tendrá que disminuir el consumo en ambos periodos o por lo menos no aumentar ninguno de ellos. El efecto sustitución, al aumentar la tasa de interés, pues va a ser más costoso para él. Por lo tanto, es preferible disminuir el consumo del periodo número 1 para aumentar el consumo del periodo número 2. Bueno, esta sería la gráfica. De una manera muy rápida lo vamos a ver, ¿sí? Y nos dice, bueno, ¿qué pasaría si hay una subida del tipo de interés real? Entonces, lo que esto hace es que igual rote, en este caso, observen ustedes que aquí rota la recta presupuestaria. Esta sería la recta presupuestaria inicial, ¿ya? Ahora tenemos una recta presupuestaria cuando sube la tasa de interés. Mírenlo acá. Y entonces tendríamos igual los dos puntos. Tendríamos el punto A y el punto B. ¿Listo? Entonces, en ambos casos, noten ustedes que en ambos casos, pues hacemos la diferencia, ¿cierto? Para poder calcular el efecto renta y para calcular el efecto sustitución. Bueno, antes, si quiere, podemos notarlo de manera general. Observen que en el punto A, el consumo del periodo número 1 es mayor al ingreso del periodo número 1. Entonces, él está consumiendo acá es porque está prestando un dinero. O sea, prestando dinero es que él es un prestatario, ¿de acuerdo? Es un deudor. Por lo tanto, cuando sube la tasa de interés, o sea, inclina más la recta presupuestaria intertemporal, entonces lo que conlleva es que disminuya, mírenlo, ahí está disminuyendo el consumo del periodo número 1 y está incrementando el consumo del periodo número 2. Y en este caso, entonces tenemos nosotros que el punto B ya será menor para el consumo número 1, mayor para el consumo número 2. Ahora, calculemos el efecto renta y el efecto sustitución aquí de manera rápida. Lo que hay que hacer primero que todo, pues eh, es trazar una recta
una recta auxiliar, presupuestaria auxiliar, paralela a la recta presupuestaria final, o nueva recta presupuestaria. ¿Sí? Entonces, listo, aquí ya la puse encima y lo que voy a hacer es moverla, pero esperen, moverla de manera paralela. Tengo que moverla de manera paralela con mucho cuidado hasta donde sea tangente. Listo. Mm, podría ser ahí, aquí en este caso. Podría ser en este caso. Y ahora, listo. Ahora entonces voy a utilizar la otra ayuda que tengo por aquí. Digamos que aquí podría ser, ok, podría ser allí. Y darnos cuenta de lo siguiente. Me queda, parece que marginalmente por encima del punto B, pero vamos a hacerlo por simplicidad de la siguiente forma. Vamos a decir que quedó en el mismo punto. Listo, por simplicidad. Para el punto B. En el caso del punto A, noten lo siguiente. Tendríamos C, ¿cierto? El punto C. Entonces, en efecto renta, ¿sí? Efecto renta. En este caso, entonces tenemos nosotros, como lo veíamos por acá arriba, B menos C. Entonces, ese B menos C, entonces aquí sería B menos C para el consumidor, para el periodo número 1, pues es negativo, ¿cierto? Miren que B es menor que C, entonces nos da negativo. Y en el otro caso, C menos A también es negativo. Vean, C menos A. Esto para el periodo número 1. Los dos efectos son negativos para el periodo número 1, por lo tanto, al final el efecto total es negativo. En el caso del periodo número 2, entonces es B menos C. Les decía que por simplicidad dejémoslos igual, o sea, quedaría 0 el efecto renta. En el caso del efecto sustitución, sube porque es C menos A. En este caso sería C menos A, sería positivo, el efecto total es positivo. En resumen, entonces tenemos lo siguiente, que el efecto ingreso, bueno, para un prestatario será negativo en el consumo del primer periodo y el efecto sustitución también, o sea que el efecto total es negativo para el consumo del primer periodo, lo acabamos de ver. En el caso del segundo periodo depende el efecto total, cuál de los dos sea mayor. En este caso, por ejemplo, el efecto sustitución es mayor porque es positivo, mientras que el efecto renta es cero. O sea que al final nos da que el efecto total es positivo, pero pues igual depende de la forma de las curvas de indiferencia y del tipo de función de utilidad en el consumidor. Hay otro tema interesante de la teoría del consumo de Fisher y está relacionado con las restricciones crediticias, supremamente importante en la teoría del consumo. Entonces nos dice que en este modelo el consumidor puede pedir préstamos o ahorrar. Sin embargo, para muchas personas es imposible pedir préstamos. La imposibilidad de pedir préstamos impide que el consumo actual sea superior a la renta actual. Por consiguiente, la restricción crediticia de restricción de liquidez puede expresarse de la siguiente forma, que el consumo del primer periodo será menor o igual al ingreso del primer periodo. Nosotros decíamos en algún momento que era posible que el consumidor pudiese consumir más de lo que generan ingresos. Pero ojo, si no lo es, o mejor dicho, para poder hacer eso, para él consumir más de lo que le ingresa, tiene que ser a través de un préstamo, que él haga un préstamo, o sea, que se endeude. ¿El problema cuál es? Es que muchos consumidores en la vida real no pueden tener un consumo superior más allá del ingreso contemporánea. Y la razón es porque no se pueden endeudar, y no se pueden endeudar porque no tienen crédito. Por ejemplo, los estudiantes universitarios o de colegios no tienen una vida crediticia, por lo tanto nadie les va a prestar dinero. Y en ese sentido, el consumo podrá ser máximo el ingreso con el que cuenten o menor, en caso tal. A eso es lo que nosotros le llamaríamos una restricción crediticia y la curva o la recta presupuestaria sería de este estilo. Aquí viene hasta este punto en donde el consumo es igual al ingreso del primer periodo.
Esta sería la restricción presupuestaria, o sea, no sería posible que estuviera sobre esta parte. Cuando la restricción crediticia no es relevante, cuando consume menos de lo que tienen ingresos. Entonces acá, por ejemplo, este sería el consumo y este sería el ingreso. Aquí podría ahorrar. Entonces ahí no es relevante la restricción crediticia. ¿Cuándo sí lo es? Cuando él pretende consumir más allá de sus ingresos, pero solo lo puede hacer si tiene crédito, solo que ya dijimos, no es posible que tenga crédito. Por lo tanto, ahí él solo podrá consumir acá. Ahí solo podrá consumir o también solo podrá optimizar ahí, ¿ya? Optimizar ahí, o sea, estaría como en una curva de indiferencia menor. Ahí la restricción crediticia se vuelve relevante. Este análisis permite llegar a la conclusión de que hay dos funciones de consumo. Para algunos consumidores, la restricción crediticia no es relevante y el consumo de ambos periodos depende del valor actual de la renta que percibirán a lo largo de toda su vida. Para otros, la restricción crediticia es relevante y la función de consumo entonces será C sub 1 igual a Y sub 1 y C sub 2 igual a Y sub 2. Muy bien, con esto entonces terminamos lo relacionado con la teoría del consumo en el caso de Irving Fisher y continuaremos con Franco Modigliani y la hipótesis del ciclo vital.